Acá estamos. Bueno, retomemos entonces. Entonces, ¿cómo es? O sea, pues la anterior estábamos viendo algunas formas de conexión que estaban experimentales o que en algunos lados era alguna manera que estaban usando para conectarse. Bien, entonces, ¿cómo generalmente se produce la conexión? Lo primero que tenemos es a Internet, dibujada como una nube, que tenemos acá, y de alguna manera nos tendremos que conectar a esa nube. Internamente, dentro de nuestras casas, podemos tener una red hogareña, algo que es chico, donde vamos a tener algo que me conecta entre la nube y mi red, y algo que distribuye lo que es la información a los dispositivos que se conectan. Vamos a ahorrar, así es más rápido que pase de una a otra. Entonces, este dispositivo, acá hay un concepto que es el de firewall, que lo que hace es una especie de barrera de pared entre lo que es la parte interna de la red y lo que es la parte externa. El router es el que se va a encargar de direccionar la información para dónde va a ir. Ahí hay alguien que tiene activado el micrófono. ¡Ay, Marcos! Bien. En este caso, el router está conectado a otro aparatito que es el que permite conectar inalámbricamente los otros dispositivos. Bien. Nicolás dice que Se me fue para pasar la diapositiva. Ahí está. Bueno, podría tener una red más grande, una red de una empresa, donde también voy a tener un enlace que me va a conectar y ya internamente ya puedo tener más dispositivos que hagan la conexión a lo mejor con servidores que tenga en otra área, las mismas máquinas que se conecten. O sea, que incluso puede ser que la empresa utilice la misma internet para comunicar sus sistemas o sus servidores. Puede ser que a lo mejor los servidores estén en alguna otra parte del planeta y la operación física de esa máquina esté en otra ciudad. Entonces, Internet lo usan como un medio para comunicarse. Y ahí alguien se conectó con el micrófono abierto. ¿Pueden apagar? Sí, ¿quién tiene el micrófono abierto? ¿Pueden apagar el micrófono? Hoy va a ser bien atípico. Claro, hablando de las conexiones y de todo. Una aplicación. La parte práctica. Sí, ahora la parte práctica como la cosa. A ver, silencio. Bien. Bueno, cuando nosotros nos conectamos a Internet, dentro de Internet vamos a tener un montón de información. ¿Qué pasa con los servicios o lo que hay dentro de Internet? Uno de esos es la información, los datos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de esta información? Lo primero es que es instantánea.
sea, yo accedo a un portal y tengo información instantánea. Otra cosa es multimedia, o sea, no solamente puedo ver texto, sino también tengo audio, tengo videos, tengo un montón de formas de acceder o de recibir la información esa. Otra característica es dinámica, ¿sabes? Cambia, o sea, va mutando, va actualizándose instantáneamente. Por eso es que también es cambiante. O sea, yo a lo mejor lo que consulto hoy, mañana se actualizó y me agregó información, o se mejoró el concepto, o encontré otro portal que dice totalmente lo distinto a algo que estaba viendo. También es temporal. ¿Por qué? Porque yo hoy puedo acceder a una página web, la estoy consultando, estoy viendo la información, y mañana puede desaparecer. Entonces, cuando uno hace lo que son las citas bibliográficas, cuando uno un trabajo y demás, la forma de hacerlo sería, o sea, cuál es el título a lo mejor del artículo, de lo que estoy viendo, y además la dirección de la página web y cuándo fue consultada. ¿Por qué? Porque si yo mañana estoy viendo ese artículo, estoy viendo esa información y yo quiero ampliar el concepto y demás que está viendo, o ver desde qué otro tipo de información puedo acceder a través de ese enlace, yo accedo al enlace y a lo mejor no está disponible. O puede ser que la información que hay ahí no esté más y haya totalmente otra cosa. Entonces, por eso es recomendable cuando uno hace citas bibliográficas, sobre todo, que uno anote cuándo ha visitado ese sitio. No solamente de qué sitio, sino en qué fecha. También, tiene el micrófono abierto. Bien. Otra característica es lo que se denomina, el derecho de autor. No toda la información que hay en Internet es libre. O sea, no todo porque está en Internet está para compartir. Es más, hay muchas publicaciones que son pagas. O, por ejemplo, hay muchos contenidos de libros donde se pone a disposición de todo el mundo el capítulo 1 y después, si uno quiere el resto de los capítulos, tiene que comprar el libro, ya sea, digital y demás, pero se accede a través de un portal de pago y demás al resto de la información. Entonces no es que porque está en Internet es completamente libre. Sí se maneja lo que es el derecho de autor. Posiblemente sea mucho más fácil obtenerlo o copiarlo, pero eso no quita o no descarta lo que es el derecho de autor. Bien, no es fiable. Como todo el mundo puede escribir lo que quiere dentro de Internet, no es confiable la información. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que contrastar con otros portales, otra información. Entonces, cuando uno busca cierta información, como ustedes tuvieron que hacer en el práctico 1, no solamente podían quedarse con el primer enlace a lo mejor, tenían que navegar un poco más como para ver qué otro tipo de información conseguían. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces uno dice, bueno, los 3 primeros enlaces casi son iguales, o sea, tienen información muy parecida, pero a lo mejor un poco más abajo hay otro tipo de información. Muchas veces tenemos que navegar un par de páginas dentro de lo que es el buscador como para encontrar información. Porque si uno está buscando información muy concreta, muchas veces las primeras páginas a lo mejor son de publicidad, de diarios y demás, y no referido a lo que nosotros estamos buscando. Porque también tenemos que recordar que los navegadores, ¿de qué viven? De lo que puedan llegar
a colocar en publicidad dentro de de su buscador y demás. Si bien, bueno, Google trata de no colocar publicidad, pero él tiene sitios patrocinados que le llaman, donde si uno hace una búsqueda determinada, los primeros dos o el primero dice sitio patrocinado y es porque alguien pagó para que apareciera al principio. Bien, y también puede ser engañosa. ¿Por qué? Porque no todo lo que hay en Internet es cierto. Entonces, existe lo que se denomina la pseudoinformación. Es información que aparentemente parece ser cierta, pero en su contenido direcciona o tiene cierto contenido que no es del todo cierto. Entonces, uno cuando accede a Internet tiene que tener todas estas consideraciones como para saber qué tipo de información es la que se va a encontrar. Bien. Ahora vamos a ver cómo funciona Internet. Entonces, para eso estaban los 3 videos que ustedes tenían que hacer o tenían que revisarlos. No sé si alguien quiere pasar y más o menos explicar a ver qué es lo que entendió de lo que eran los videos. A ver, uno. O sea, los conceptos del inglés son... No importa. Sí. O sea, había un video que lo hacía análogo a algo que es totalmente... Lo que es la entrega de del paquete. Del correo o la información. Bien. Entonces... Si querés, yo tengo algo, pero no sé si va a estar completo. A ver, no, la idea es que ver qué es lo que... Pase. El machete. La hoja descartada. Ha traído la hoja descartada porque está más arrugada. Sobre el primer video. Bien. De que, bueno, ¿qué pasaba cuando uno hacía clic? ¿Cierto? Por ejemplo, en el Facebook. Llevaba un paquete. O sea, llevaba un paquete que puede ser un IP, un Nobel, un Appleton. Ese entra a la LAN, que viene a ser el Internet común, ¿cierto? Lo toma un router que lo va distribuyendo. Después lo toma otro router, que es el Swift, que es más rápido, y lo va distribuyendo más rápido, hasta que llega el proxy, donde abre el paquete, ¿no es cierto? Y busca la dirección, por ejemplo, web. O la página. Ahí lo lleva a la página, a USRL o a la web. Entra de nuevo a la LAN y lo toma el firewall. Que bueno, ahí previene intervenciones indeseables, o sea, cosas indeseables, donde lo puede. Emite información, o sea, la que emite información internet, o sea, la descarta, la destruye, la que viene, puede ser que venga, puede ser virus también, o sea, sí, puede ser virus, después lo toma otro router y lo manda directamente a la computadora o al servidor. Y bueno, ese sería lo primero. Y después se habló del segundo, de los servidores, que hay un gran, o sea, un establecimiento donde están todos los servidores, un centro de cómputo, que lo puede tomar primero un servidor que es el DNS, que es como que lo deriva, ¿no es cierto? Lo deriva con un nombre, YouTube, para que lo busque en el servidor y después sea enviado por fibra óptica o por aire, ¿cierto? Y llega directamente a la compañía o a la casa. Bien. Eso es lo que yo no me acuerdo, pero lo voy a hacer como ustedes. Bien. Bueno, eso es más, o sea, muy bien. Bien. ¿Cuál era la idea de los 3 videos? Era, o sea, si bien los 3 apuntan a algo parecido, que es ver cómo se transmite la información de un lado a otro,
sea, porque cuando yo solicito algo de información, o sea, solicito información en Internet, no es que automáticamente la voy a tener. Si bien la rapidez con la que se accede a la información es bastante grande, pero eso no quiere decir que es algo que se haga de un punto a otro tan chiquito. No, o sea, por dentro o sea, hay un montón de equipos y demás que trabajan la información, los paquetes. Pues ahora es más, bueno, la información que vamos a mandar, por ejemplo, si yo pido una página web, no es que me manda en un paquete toda la página web, sino esa página web viene por partes. Bien. ¿Cómo funciona Internet? Nosotros tenemos un montón de ordenadores conectados a Internet. Entonces, en otro de los videos, hacía referencia a lo que era la entrega de paquetes, o sea, o el correo postal, que en definitiva es una de las grandes analogías, por decir de manera, cómo trabaja Internet. Bien, ¿cómo trabaja el correo postal? El correo postal, alguien se rompió la cabeza y dijo, vamos a hacer que cada casa o cada lugar tenga una dirección. Esa dirección va a estar contenida por el nombre de la calle, el número. Alguien pensó que de un lado tenían que ser los pares, del otro lado tenían que ser los impares, en nuestro caso. Tenían que tener un código postal. Ese código postal tampoco se podía repetir. Entonces, dieron un montón de elementos o de datos que hacían que cada uno fuera único. Pero no solamente que fuera único para una ciudad, sino fuera único para el mundo. O sea, pues no es que yo mando un paquete a una dirección y ahí da la vuelta al mundo. No, o sea, el paquete llega a la ciudad que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Internet, nosotros para hacer la conexión a Internet, lo que tenemos que hacer es contratar o conseguir un ISP. El ISP es un proveedor de Internet, que depende del servicio que nosotros tenemos, es si es más grande, más chiquito, o qué tipo de servicio es el que me va a prestar. Pero es un intermediario entre nosotros e Internet. Hagamos de cuenta que Internet es el país, y si nosotros queremos mandar un paquete, vamos a usar al correo argentino, que es el ISP. Entonces, yo quiero mandar un paquete a otra persona, entonces voy al correo y le digo, quiero mandarlo a esta dirección. Entonces, la persona se puede repetir, puede ser Juan Pérez, que está en tal ciudad. Bien, en tal ciudad, en tal calle, en tal número, en tal código postal, en tal localidad. Bien, de la misma manera, este ISP, que es el que me da acceso a Internet, es el que asigna lo que se denominan las direcciones IP. Nosotros, para estar dentro de Internet, tenemos que tener lo que es una dirección IP única. O sea, no se puede repetir. Después vamos a ver que en realidad eso es relativo, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, hay muchas personas conectadas en Internet y también tenemos que las direcciones IP son finitas, o sea, no es infinito el número. Vamos a ver cómo se forman y demás. Entonces, el ISP inicialmente asigna una dirección pública, o sea, cualquier persona que esté en Internet puede enviar información a esta máquina. Entonces, de este otro lado del mundo, tengo otra PC que quiere mandar una información a esta máquina que está acá y lo hace a través de Internet. Ellos tendrán su ISP, que es el que se encarga de mandar el paquete, y como si fuera un paquete, una correspondencia, sigue todo el camino y llega hasta acá, hasta la máquina de destino. Bien. ¿Qué es lo que les decía yo? O sea, actualmente Internet tiene 4 billones de usuarios.
si bien hay otros protocolos dentro de Internet, el IPv4 es un protocolo que se usa, actualmente también se usa el IPv6, que permite mayores conexiones y demás, pero si solamente lo viéramos con este protocolo, podría conectar 4.294 millones de direcciones tiene de posibilidad de usuarios. O sea que me estarían faltando un par para cubrir la demanda actual de 4 billones. O sea, pues hay más de 4 billones de usuarios. Entonces, bien. ¿Cómo hacen los ISP? Entonces acá hay dos conceptos. Uno que es lo que se denomina IP pública y la IP privada. Hay muchos proveedores de Internet que es lo que hacen. Ellos en su servicio tienen una dirección pública. Y después internamente, como si fuera una casa, cada una de las conexiones, tiene una IP privada. Entonces, yo por ejemplo me conecto con un proveedor de Internet, él me da una dirección propia de él, pero yo para salir tengo una dirección pública que puede ser única o puede ser que me la esté brindando él. Hay ciertos servicios, por ejemplo, para empresas y demás, que sí necesitan estar conectados directamente a Internet. Entonces, ¿qué es lo que hace el proveedor? Dice, bueno, vos querés una dirección pública, yo te la doy, pero sale más caro que a lo mejor esta dirección privada que tengo. Lo mismo ocurre cuando nosotros tenemos la conexión a la casa. No sé si recuerdan lo que era la casa, que teníamos el proveedor, teníamos el router y demás, el módem. Entonces, el módem sería este aparatito. Entonces, ese aparatito tiene una dirección pública, que es entre el proveedor y nosotros, y una dirección interna para lo que serían los dispositivos internos de la casa. Entonces, de esta manera sí se puede dar la demanda de los 4 millones de usuarios que tenemos actualmente en Internet. Bien. Entonces, otro concepto que tenemos que tener en cuenta es que lo que nos permite el módem o lo que tengamos de conexión tiene distintas velocidades. Entonces, por decirlo de alguna manera, por un carril envía la información y por otro carril la recibe, como si tuviéramos una avenida de acceso. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces el proveedor de Internet, ¿qué va a decir? Va a decir, bueno, yo te voy a dar un servicio que generalmente es de, no sé, 5 megas. Bien, pero eso generalmente el que nos están dando, o la referencia que nos están dando, es de esta velocidad, que es la de que me permite descargar información de Internet. Pero ya vimos que nosotros lo que es la transferencia de información no solamente es descargar, sino tenemos que avisar, de alguna manera también tenemos que subir información, porque yo cuando pido algo, subo. Yo por ejemplo digo, quiero tal página web. Bueno, ya vieron que ese quiero es una solicitud. Entonces, bien, por ese otro carril se envía la información. Muchas veces esto es asimétrico, se llama, que es, este canal es mucho más ancho que el de subida. Entonces, posiblemente te dan 5 megas para bajar y te dan medio para subir. Sí, la relación es bastante dispar. Esto también se paga, o sea, si vos querés la misma velocidad de subida que bajada, también te la pueden brindar, pero es mucho más caro. Por eso depende del servicio que nosotros necesitemos, sobre todo si nosotros somos una empresa. Esa empresa es, por ejemplo, la radio. La radio, ¿qué es lo que hace? ¿Está consultando información o está mandando información? Entonces, este servicio no me sirve. ¿Por qué? Porque yo no necesito tener 2 avenidas para entrar información a mi máquina y una calle como para subir información. No, necesito que la avenida me mande información. Entonces, bueno, estos son lo que muchas veces afectan lo que es el servicio de Internet. Entonces, a lo mejor yo tengo mucha velocidad de recepción, pero está muy congestionado lo que es la subida de información.
el confirmar los paquetes, el enviar información. Yo, por ejemplo, cuando mando un mail, estoy mandando información. Entonces, si el archivo tiene 10 megas y yo tengo, no sé, medio mega para poder subir información, voy a ver que cuando quiere mandar, lo va a mandar muy despacito. A lo mejor cuando recibo un archivo grande, lo recibo rapidísimo. Pero cuando lo envío muy despacio. ¿Y eso por qué es así? Porque como están separados, sí, que generalmente es monetario, o sea, porque si yo dispongo dos avenidas para que vos subas información y a lo mejor la que vos bajás información, o sea, uno generalmente no sube tanta información como la que baja. Entonces, de nada sirve tener dos canales desocupados, si vos a lo mejor con medio canal te la arreglás. El problema es que muchas veces eso, o sea, si hay mucho tráfico en la red, eso se nota. O si justo la operación que vos querés realizar es la de subida, o sea, que requiere el camino inverso y tenés un ancho de banda muy chico, o sea, sí lo vas a notar. Por eso depende de la operación que hagas. En este caso nosotros, o sea, si nosotros vemos, nosotros estamos mandando información a ellos. Posiblemente el canal nuestro, o sea, dentro de todo dice que está bien, pero puede ser que a lo mejor haya congestión. Entonces, bueno, ya vimos que este servicio era de los de no conexión, donde no le importaba si llegaban o no los paquetes, entonces puede ser que se estén perdiendo varios en el camino. Bien. Uno de los conceptos que estábamos viendo es lo que es el enrutamiento. También, análogamente a lo que son las calles, las carreteras y demás de una ciudad o de un país, esto es exactamente igual. Vamos a dar cuenta que cada uno de los proveedores tiene sus distintas rutas, o sea, o hay rutas establecidas. Entonces el router lo que hace es ver cuál es la mejor opción para llegar al próximo destino. Entonces, si yo tengo un cliente y tengo un servidor, o sea, ese cliente va a estar conectado a un solo router. Pero ese router va a ir conociendo de qué manera puede llegar a eso. Y a su vez va a ir almacenando información de la red. Entonces, puede ser que le diga, mira, este camino está congestionado. Entonces, así está congestionado. Entonces dice, bueno, en vez de ir así, a lo mejor es más rápido ir así. Y bueno, suponiendo que están todos interconectados, llegar de otra manera. O sea, entonces el router, cada paquete, porque no es que la información toda va por el mismo camino, cada paquete va a ir tomando distintos caminos para llegar al destino. Que era lo que se veía en los distintos videos que ustedes vieron. O sea, la mayoría de los videos tenían esa referencia, que no se hacía de una sola manera la conexión, sino se podía hacer o sea, seguía distintos caminos. Entonces, bueno, como decimos, o sea, si nosotros vamos a ir de una provincia a la otra, y antes vemos un mapa y decimos, bueno, este es el camino más corto. Yo sé que este es el camino más corto, pero sé que en el medio está cortado, hay rutas de tierra y demás. Bueno, posiblemente el router hace eso, es el que hace la lógica, decir, bueno, voy por acá. Y le va indicando de qué manera llegar. Bien. Todo eso, o sea, que veíamos, era el TCP, por decirlo de manera, lo que es la parte del protocolo. Ahora vamos a ver lo que es la parte, bueno, del protocolo IP. El protocolo IP, básicamente, es lo que me dice cuál es la dirección de la máquina que está. Esa dirección, ¿cómo se compone? En el caso del IPv4, aclarémoslo, porque el IPv6 es una dirección mucho más larga. Pero lo que generalmente se usa es el IPv4, la parte local. Bien. El IPv4 son 4 octetos, que se llaman, donde cada uno es un número que va del 0 al 255, y esto es porque cada uno de estos números, nosotros acordemos que
en los cables, ¿qué es lo que lleva? Lleva corriente. Entonces, ¿lleva o no lleva corriente? Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, lo transformamos a lo que es el bit. O sea, el bit es 0 o 1. Entonces, bueno, cada uno de estos equivale a 8 bits. Entonces, las posibilidades que yo tengo de combinar esos 8, de que sea, no sé, 0000001, 00010 y así sucesivamente, son 255. Es del 0 al 255. O sea que son 256 posibilidades por posición. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, bueno, estos 4 octetos, son 4, me van a indicar, dependiendo de lo que es la máscara, que eso no lo vamos a ver, pero para que ustedes tengan en cuenta, es algo que me filtra qué de todo esto se considera lo que es la red y qué es lo que se considera la puerta, ¿sí? o la dirección del dispositivo. Esto es como si yo dijera, bueno, estoy en la calle San Martín. Bien, entonces yo hasta acá digo que es Mendoza. Esto me indica que es Mendoza. Esto me indica que es la calle, o sea, que es la localidad capital. Esto me indica que es la calle San Martín. Y esto me dice, bien, es la puerta número 1. Bien, esa división se indica a través de la máquina. Si yo hago esto, yo hago esa división donde digo, bueno, hasta acá, esto me indica la dirección, o sea, la parte general de la dirección, y esta es, ¿cuántas máquinas podría decir que tuviera ahí? 256. 256, que en realidad son menos porque hay 2 direcciones que se usan, entonces son 254 posibilidades. O sea que yo podría tener conectadas solamente 254 máquinas detrás de todo esto. O sea que esa calle podría tener 254 puertas, para entender. Bien, pero no nos vamos a meter mucho en eso, pero hagan de cuenta que mientras yo más de este lado vaya tomando como esa parte fija, más elementos voy a poder tener de este lado. Entonces, esto me indica una parte fija donde va a decir, o sea, no sé, calle, localidad. Entonces, en este caso voy a poder tener solamente 254 calles o localidades más, y de este lado voy a tener un montón de máquinas. Bien. Eso es lo importante que nosotros debemos saber, es que nuestra máquina para conectarse tiene una dirección IP. Esa dirección IP la vimos que puede ser pública o privada, y siempre va a ir alterando parte de la numeración como para saber. Bueno, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos una red que es esta, la 192.168.2, y cada una de las otras máquinas tiene un número. Fíjense que acá hay 2 redes que tienen el mismo número, pero el número de red es distinto. Este número es distinto. O sea que no es la misma máquina, es como si tuviéramos a 2 José Pérez, tenemos a 2 José Pérez, uno que vive en una calle y otro que vive en otra calle. Entonces, de esa manera es como nos conectamos a Internet y cómo se identifica lo que es cada una de las máquinas dentro de la red. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda, algo? ¿192 es Argentina o...? No, no. O sea, dentro de estos números, acuérdense que va desde el 0 al 255. O sea, hay ciertos números reservados para redes internas. El 192 nos resulta familiar porque generalmente es el número que se usa para redes internas. Es un número que no es público, no es, o sea, ninguna dirección de Internet va a empezar con un número 192.
En cambio, sí podemos decir 200, sí, o sea, es una dirección que, o sea, cada país está diferenciado, así como tenemos los códigos postales, o sea, también están los números de internet divididos por país y demás. Entonces, los números de IP pública, sí, vas a encontrar que algunos son 200, por ejemplo, o sea, tenés números muy bajos o números muy altos. Ese 192 es privado. Es una... O sea, todos los routers tienen ese número para dar redes internas, exacto. Es un número que ya hay una convención donde todo lo que empieza con 192 es una red que no es pública, es privada, es interna. Entonces, si vos tenés un proveedor que te da un número, o sea, pues incluso ellos pueden tener su red pública, pero si a vos te da un número parecido a esto, o sea, no es un número público de internet. Seguramente en algún lado tenés el salto, o el que te dice, bueno, este número interno corresponde a este número externo, a hacer un router y demás. Pero sí, o sea, eso, lo que pasa es que no quiero entrar mucho en ese tema, porque si no ya después tenemos que ver, o sea, pues incluso estos números también se dividen en categorías, categoría A, B, C, entonces depende de la cantidad de lo que yo tome de este lado para hacer la red, es la cantidad de nodos opuestos que yo tengo, que es lo que más o menos estuvimos viendo ahora. No digo que vamos a poder reclamar eso porque nuestro canal con conocimiento, por lo menos. Decirle, mira, sí, siempre te van a tratar de decir, no, pero apagar el router y volver a prender. Sí, ajá. Resetearlo, ajá. Pero bueno, o sea, eso no lo vamos a cambiar. Bien, entonces, ahora vamos a ver, o sea, cómo se envía la información, que era lo que estábamos viendo en Internet. O sea, entonces, cada paquete de TCP/IP, por decirlo de alguna manera, hagamos de cuenta que es un camión. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a ir a los granos, se me ocurre, de un silo. Entonces, yo tengo que mandar, no sé, 200 toneladas de grano de un punto a otro. Entonces yo tengo que, cada camión solamente me puede llevar, no sé, 10 toneladas. Entonces, en el caso del IP, nosotros tenemos un tamaño de información que vamos a mandar, que se va a medir en bits, en lo que sea. Entonces, cada paquete tiene un determinado tamaño. Entonces, ¿qué es lo que hace el TCP? El TCP toma la información y la divide en pequeños paquetes de información. Cada paquete, ya vieron en un video ahí que les ponía una etiqueta, un encabezado, como para decir, bueno, este es el paquete número 1, este es el paquete número 2. A su vez, hagamos de cuenta que, si vemos el camión, cada camión tiene una patente, que esa es el que lo va a identificar, por decirlo de una manera. Entonces, yo sé que cada patente tiene un determinado peso. Hagamos de cuenta de esa manera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace el peso? El peso es como una especie de verificador que me va a decir, este paquete este camión está completo. Por decirlo de una manera, para saber que no se perdió nada en el camino, que no se cambió. Es un poco más complejo, pero por lo menos sirve como para hacer la analogía. Entonces yo sé que el primero tiene la patente la verificación esa, y demás. ¿Qué pasa cuando llegan al destino? O sea, cada uno de esos paquetes se meten en el camión y se mandan a una dirección IP. Bien. Cuando llegan todos esos paquetes a la dirección, ¿qué es lo que se hace? Se hace el proceso inverso, en el caso de los orientados a conexión, que es lo que veían. Entonces, dice, este es el primer camión. Bueno, muy bien. ¿Es el número del peso que tenía? Sí. Bueno, entonces lo pongo en la posición que iba. Bien, este es el segundo camión. Bien. ¿Corresponde con el peso? Bueno, lo anexo y así. En el caso, bueno, ahí del tercer camión vimos que era 14.537.
y si me deja volver, ahí está. Vemos que este es 14.515. O sea, hay algún problema. En este caso aumentó la cantidad que viene. Bueno. Lo que hace es, se descarta y se vuelve a pedir que se envíe. Entonces, lo que hace es, dice, esto no es, volverme a mandar ese paquete. Cuando llega, se vuelve a poner a continuación. Y de esa manera es como, vemos como el proceso ese de dividir la información en el origen, después se completa, o sea, se une al llegar al destino. ¿Y físicamente qué pasa? ¿Vos qué estás viendo cuando pasa un error así? No, vos no ves nada, o sea son bytes. bytes. Inmediato. Es prácticamente inmediato. O sea, bueno, vos a lo mejor, o sea, lo que notás es que se demora un poquito más en llegar. O sea, ya vimos que, o sea, esto puede ser que a lo mejor la interferencia lo haya alterado, o sea, porque esto es como el dígito verificador del quit. O sea, entonces nosotros tenemos que los 10 primeros, o sea, no, son 13 creo, los 12 primeros corresponden a la categoría del número de DNI y el último el dígito verificador. Entonces yo cuando busco algo y pongo un quit que es inválido, me dice, no, quit inválido. Y dice, no, pero si es, no, es inválido porque no me dio el último. Y así también, si nosotros nos ponemos a probar, o sea, a lo mejor un número que no es correcto, pero poniendo la verificación bien, mandar. En este caso es un poco más específico. O sea, no cualquier cosa pasa por bueno. O sea, en este caso, lo que hace es, prefiere descartar y volver a mandar a recibir algo incorrecto. Entonces uno, posiblemente lo que nota es que se pone más lento, que o sea, baja más lento, que llega a una parte y quedó ahí y no sigue. Bueno, todo eso es referido a esto. Bien, en el caso que nosotros tenemos más máquinas, pero bueno, en este caso estamos viendo una, pero si tuviéramos muchas máquinas, bueno, no solamente se identifica cada paquete de esa manera, sino se identifica cuál es el origen, en este caso sería este, entonces vemos todos los paquetitos que van de esa máquina, y en este otro caso, vemos todos los paquetitos que corresponden a esa máquina. Esto puede ser que se envíe de una a otra de manera, o sea, en distinto orden de más, o sea, puede ser que a lo mejor, como vimos, el router era el que elegía la dirección, o sea, cómo iba a encaminar el paquete. Puede ser que a lo mejor el paquete 1 que salió antes llegue al último, y el primer paquete que llegue es o sea, es el primero que se recibe. Entonces, bueno, o sea, lo que es el destino es el que se encarga de volver a armar y de ordenarlo, la información. Bien. Vamos ahora a otro concepto que es el servidor de DNS. También lo vieron dentro de lo que eran los videos. Bien. El que verifica, perdón, el que verifica lo que vimos recién, el tema de los kilos, por llamarlo de alguna manera, es el firewall. No. ¿Quién lo hace? No, eso lo hace el router, o sea, el router o la persona, o sea, o el, ¿cómo se llama? O el programa final, o sea, que es el que se encarga de armar los paquetes. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, el firewall, ¿qué es lo que hace? El firewall dice, es una barrera. Es como si vos, en tu casa, ¿qué pasa si vos tuvieras la puerta abierta? Sí, entra cualquiera. Entra cualquiera. Bueno, si vos tenés una puerta, ya no entra cualquiera, entra solamente aquellas personas autorizadas. Bien, con Internet también pasa algo parecido. O sea, hay ciertos servicios de Internet, por ejemplo, hay un puerto, que eso también lo vieron en lo que eran los videos, estaba el puerto 80. El puerto 80 es un puerto de web, que se llama. Entonces yo tengo un servidor que tiene el servicio de web. Entonces ese servicio de web es el puerto 80. Entonces, aquí viene un paquete que dice, mira, quiero esta página web. Entonces, es el puerto 80, listo, pasa. Y busca la información. Además, después le contestarán si existe o no existe. Pero, ¿qué pasa si yo voy a otro caso? Ahí por ejemplo,
ahí se llama el puerto 21, que es el de FTP, que es el que me permite enviar información. En realidad es un servicio como si tuviera una carpeta compartida. Entonces el servidor me dice, yo tengo abierto el puerto 21. Entonces como si yo tuviera la puerta abierta, para decirle, mira, entrá y hurgá en los archivos que tengo acá disponibles. Pero ¿qué pasa? Si alguien quiere entrar al puerto 21, le dice el firewall no está autorizado, automáticamente se descarga. Para eso sirve el firewall. Así como me permite filtrar puertos, también puedo decirle al firewall, mira, solamente a esta casa pueden entrar los que se apellidan con González. Entonces va a venir, o puedo decirle, bueno, no lo vamos a ver, pero la dirección IP es una dirección que nosotros entendemos. En la capa más baja, que es la física, ahí se maneja otro tipo de dirección, que es la dirección MAC. La dirección MAC sí es una dirección única, que tiene ciertas características para que, porque así como tenemos que tener una dirección IP que es única, dentro de la red también tenemos que tener que esa dirección física sea única. Hace que sea un poco más específica, un poco más larga, tiene ciertas características que hace que cuando yo compro una placa de red, esa placa de red no tenga la misma dirección IP que otra placa de red que compre. Ahí sí tendría problemas. Entonces, bueno, esa es una dirección más larga, tiene otras características y demás. Entonces, yo le podría decir, mira, estas direcciones físicas no entran a esta red. O solamente están autorizadas para transferir información estas direcciones. Y así como puedo hacer por esa dirección, también lo puedo decir por IP. Bueno, esta sola dirección IP puede entrar a Internet. Esta sola dirección IP puede recibir cosas de Internet. O así como diciendo, bueno, nadie puede recibir cosas de Internet. Entonces eso es lo que hace el firewall. El firewall es una barrera. Es una barrera. El programa, el dueño, la exacto, empresa, es una barrera lógica. Ajá. También vienen físicos. Pero siempre es una barrera. Y lo que trata es eso, es de evitar accesos indeseados, que se acceda a determinado contenido no autorizado. Bien. Bueno, el servidor DNS, acá tenemos un pequeño ejemplo, donde dice, esta máquina que tenemos acá, no se ve, esta máquina que tenemos acá, dice, necesito una dirección, esta dirección. Bien. ¿Por qué dice necesito una dirección y no dice necesito este IP? Porque es más fácil. Para nosotros es mucho más fácil conocer una dirección, decir www.utn.edu.ar, que decir, es la 200.65. Es como, digamos, de cuenta que nosotros, es la guía telefónica. Nosotros muchas veces nos aprendíamos un montón de números de teléfono y esto lo que hace es traducirme ese nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace el DNS? Es eso, es traducir una determinada dirección IP en un nombre en una determinada dirección IP. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo quiero esta dirección IP, este nombre, que es hostingsaurio.com. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Esta máquina se lo pregunta al aparatito, que en nuestro caso puede ser un router, puede ser algún elemento que está entre medio y dice, o nuestro proveedor de internet, el ISP, puede ser que tenga algún DNS chiquito. Entonces dice, ¿sabés quién es esta? ¿Cómo llego a este lugar? Entonces dice, no lo tengo en mi base, pero voy a preguntar a otro DNS que es un poco más grande que yo. Yo en mi base no lo tengo, pero puede ser que el siguiente sí lo tenga. Bien, entonces le pregunta, le dice, sí lo tengo, es esta dirección, 70.25. Entonces, le contesta a le devuelve esa dirección, y dice, yo por las dudas
Me lo voy a guardar, ¿por qué? Porque si yo sé que alguien ya me lo preguntó, seguramente en alguna oportunidad me lo van a volver a preguntar. Entonces yo digo, bueno, el sitio utn.mendoza, o sea, .edu.ar está en determinado lugar, listo. Entonces yo me lo guardo y digo, acá lo tengo. ¿Para qué? Para que la próxima vez que lo tenga, ya le digo, no, mira, no hace falta que pregunte, yo lo tengo. Entonces, lo que hace eso es decir, bueno, es esta dirección, entonces esta máquina directamente manda la información a esa dirección IP que está acá. Y este ya le va a contestar. Lo que hace el DNS es eso, es como si fuera una gran guía telefónica, que en realidad es como si fueran un montón de guías telefónicas, pues no es que existe uno solo. O sea, yo puedo tener uno chiquito, local, pero a su vez ese se queda corto y dice, bueno, buscamos información un poco más arriba, o sea, más. Bien. Bueno, vamos, o sea, como ya es la hora, vamos a dejar acá, sí. La semana que viene empezamos bien con el concepto este de DNS y demás. Así comenzamos, bueno, no lo cortamos en la mitad y seguimos con las clases. ¿Alguna duda que les haya quedado? Bueno, yo lo del práctico iba a preguntar, no sé si lo tenemos que mandar a la dirección de correo, ya está cerrado lo del... Yo pensé que era hasta las 12, por eso. No, ahí está el trabajo práctico 3. El último, claro. Lo que he dicho son los que no han enviado el trabajo práctico 2. Ah, Ya está. Está dicho. Bueno, hasta luego, buen fin de semana.